Hola, ¿cómo estás? Welcome back to the Tutoring Experience. Mi nombre es Alan, and it's an honor to be your Spanish teacher. Today, you'll learn the key words and phrases you absolutely need to know in order to understand directions and to get around in any Spanish-speaking country. And Camille and I would go to the historic center of Santiago de Querétaro and ask random people for directions to show you real-life examples. You'll hear native speakers giving you directions in Spanish, and you'll see the beautiful streets of this colonial city. Last week, I taught you how to ask for directions in Spanish. You can watch that lesson here. So I hope you remember those questions because we'll use them today. But first, let's learn the most important keywords to talk about directions. Todo derecho. Dar vuelta a la izquierda. Dar vuelta a la derecha. Una cuadra. Esquina. Hasta llegar. Al lado de. Al lado del. Enfrente de. Enfrente del. We could ask 10 different people to explain us how to get from point A to point B, and we would probably have 10 variations of the same answer, even if their directions are exactly the same. That's why it's so important to focus on the key words, even if you don't understand the whole sentence. I even encourage you to repeat the directions in a simple way, just to make sure that you got everything right. ¿Dónde está la iglesia de San Francisco? Buenos días. Disculpe. ¿Sabe dónde está la iglesia de San Francisco? Ok, sí, mira. Vas a llegar hasta encontrar un jardín, que ese es el Jardín Cenea, y del lado izquierdo. No hay pierde. Ok, muy bien. Entonces todo derecho hasta el Jardín Cenea. Sí. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Ah, sí, cómo no, mire, se va todo derecho hasta topar a Jardín Cenea. Todo derecho hasta llegar al Jardín Cenea. La iglesia está del lado izquierdo. ¿Dónde está el Museo Regional? Buenos días. Disculpe, ¿sabe dónde está el Museo Regional? Sí, cómo no, está aquí al lado del Templo de San Francisco. Ah, ok, muy bien. Entonces, al lado derecho, ¿verdad? Al lado derecho, sí. Y al lado derecho. Sí, al lado derecho, allí queda el Museo Regional. Bueno, muchísimas gracias. Ay, no hay de qué, ¿eh? ¿Dónde está el Museo Regional? Aquí, al lado de la iglesia. ¿Dónde está el banco más cercano? Buenas tardes. Disculpe, ¿sabe dónde está el banco más cercano? Sí, es todo derecho a la avenida 16 de septiembre a la izquierda. Ahí enseguidito está. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. ¿Dónde está el banco más cercano? Todo derecho hasta llegar a la calle 16 de septiembre. Y luego da vuelta a la izquierda. ¿Dónde está el Teatro de la Ciudad? Buenas tardes. Disculpa, ¿sabes dónde está el Teatro de la Ciudad? Sí, es a la derecha en la esquina, todo derecho por una cuadra y el teatro está a la derecha. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el Teatro de la Ciudad? Da vuelta a la derecha en la esquina y luego camina derecho por una cuadra. El teatro está del lado derecho.
Don't confuse right with straight. A la derecha. Del lado derecho. Every time you see the word derecho alone or after the word todo, it means straight or straight ahead. Derecho. Todo derecho. A la izquierda. Del lado izquierdo. If you enjoyed this lesson, please give it a thumbs up and share it with your friends. Challenge them to learn with you. And let us know if you have any questions regarding the topic and what you would like to learn next. And don't forget we have a gift for you to help you get started in Spanish the right way and interact with the locals during your next trip abroad. To download it for free, just click the link in the description below. Our gift for you for being here. Subscribe to our channel for weekly Spanish lessons, travel videos and tips, cultural information, and more. Gracias y hasta la próxima semana.